Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mi saludo fraternal para todos, que Dios les bendiga en este maravilloso día, que la gracia y la bondad del Señor abunden en cada una de nuestras vidas y tengamos un día maravilloso en la gracia, en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. El texto que he leído para todos lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 3, un pasaje muy conocido y muy mencionado dentro del pueblo del Señor, pero a veces también un pasaje pasado por alto, un pasaje que a veces no le prestamos la atención que deberíamos prestarle, ya que Santiago es una de las epístolas más prácticas. Y así como Pablo dice que la salvación es por fe, Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Santiago es el apóstol que habla a los que son creyentes ya. Pablo habla a los que van a ser creyentes en algunas oportunidades. Cuando Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, está hablándole a aquellos que aún no son salvos. Santiago nos dice que mostremos nuestra fe por nuestras obras. Y Santiago le está hablando a los que ya son salvos. Una de las cosas que debemos aprender a diferenciar es lo que debemos hacer para ser salvos y lo que debemos hacer cuando somos salvos. Lo que debemos hacer para ser salvos y lo que debemos hacer cuando ya somos salvos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Es una de las grandes preguntas, es uno de los grandes interrogantes y es una de las grandes batallas que suelen tener las personas. Algunos, incluso alguien vino al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar en la vida? ¿Cuál es mi función, mi labor? Y la respuesta no es tan fácil como parece. Y no es tan fácil no porque no haya una respuesta bíblica, sino más bien por el concepto que tenemos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Alguien me preguntó en una ocasión, ¿qué se necesita para ser salvo? Mi respuesta fue muy sencilla. Lo que se necesita para ser salvo es estar perdido. Todo el que está perdido puede ser salvo, puede ser alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Y lo que se requiere para ser salvo es estar perdido. Y en ese aspecto estábamos todos nosotros, sin excepción, sin ningún tipo de diferencia. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque no hay diferencia. Y es una realidad, no la hay. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos dio vida. ¿Y qué éramos nosotros? Unos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El problema de algunas personas que han sido alcanzadas por la gracia y la bondad de Dios es que no son capaces de reconocer de dónde los sacó Dios, o por lo menos ellos consideran que Dios se hizo un favor
al salvarlos a ellos. Cuando yo miro mi vida, recuerdo aquellas palabras de alguien que dijo, me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme. Luego miré a Jesús y vi que era imposible perderme. Qué maravillosa expresión esa. Y qué bonito poder entenderla y poder comprenderla. Pablo dice que nosotros también andábamos en lo mismo que anda todo el mundo, todas las personas. Luego dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí hay dos palabras claves. Dios, que es rico en misericordia por su amor. Es la misericordia movida por el amor de Dios lo que ha hecho que Él nos haya alcanzado. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y les dije, para ser salvo, el requisito número 1 es estar perdido. El segundo requisito es tener la confianza plena que lo que Dios hizo en Cristo es suficiente. No hay nada que podamos añadirle. Dice la Biblia que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué podemos nosotros añadir para la salvación? Alguien me dirá, bueno, yo debo tener fe, pero la Biblia dice que la fe le ha sido dada a los santos. Otro me dirá, bueno, yo debo creer, pero ese creer, quizá si Dios no lo produce en nosotros somos incapaces de creer, incapaces de creerle a Dios, incapaces de creer la obra de Cristo, incapaces de creer a la palabra. Entonces el amor y la misericordia de Dios es lo que ha hecho posible que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos alcanzara. Ahora ya usted es salvo. Ya usted se dio cuenta que el único salvador es Cristo. Que usted y Él no son cosalvadores de su vida, de su alma. El único salvador es Él. Él lo salvó por su gracia. Ya Él lo salvó por su misericordia. Usted se pregunta, ¿y ahora que soy salvo, qué? Y entonces ahora sí podemos ir a la carta de Santiago y darnos cuenta que Santiago dice, bueno, ya usted fue alcanzado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Ahora hay una vida práctica, hay una vida cristiana, hay una vida en Dios que debe vivirse y que debe vivirse a la altura de el Dios al cual servimos, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, o como es digno del Señor Jesucristo. Pero esto no es para los que no son salvos. Esto es para los que son ya salvos. Esto es para los que ya fueron alcanzados. Es imposible vivir en santidad sin haber sido salvos. La santidad no nos salva. La santidad es el resultado de haber sido salvos. Porque es imposible. No puede haber santidad sin salvación. Primero es la salvación. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Ahora que habéis sido salvos, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y si nosotros pudiéramos entender esto, nos ahorraríamos un sinnúmero de problemas. Primer problema que nos ahorraríamos, estar luchando y pagando el precio de una salvación que nos ha sido dada gratis, que nos ha sido entregada gratuitamente. Nos ahorraríamos esa lucha. Número 2, nos ahorraríamos también
al entender este propósito de Dios, el querer vivir una vida de cualquier manera y no tener la certeza de la salvación. Porque es que la persona que es realmente salva, es allí donde el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y es allí donde el apóstol Pablo nos invita, nos llama a que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Hay gente, por ejemplo, reprendiendo las obras de la carne. Y lo que el apóstol Pablo nos dice en la Biblia es que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Reprendiendo, por ejemplo, un demonio de adulterio, un demonio de fornicación, un demonio de ira, un demonio... Y la Biblia dice que esas son obras de la carne y que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo es esto? Que si usted y yo de verdad hemos nacido de nuevo, hemos conocido de verdad al Señor y hemos encontrado en Él la verdadera salvación. La verdadera salvación nos hace libres del poder del pecado y nos hace libres del poder del pecado para que ahora podamos decidir vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aquí dice en Efesios 2:3 que entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso era lo que hacíamos antes. Ahora que estamos en Cristo, ya no vivimos en los deseos de la carne, sino que vivimos en la guianza del Espíritu Santo. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y es aquí donde se torna maravillosa la obra del Señor. Todo lo que yo necesitaba para ser salvo lo tenía. Estaba perdido, era esclavo del pecado, era desobediente, era hijo de ira, era hijo de las tinieblas. Todo aquello que se requería para ser salvo, yo lo tenía, estaba perdido. Pero todo lo que se necesita o se necesitaba para ser salvo, el Señor lo hizo. ¿Qué puedes tú añadir? ¿En qué puedes ayudarle a Dios para tu salvación? ¿Qué puedes tú hacer para ayudar a tu salvación? Nada. Y el mismo Señor Jesús, orando al Padre, le dice, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Porque el Señor dice que todo el que el Padre le da, vendrá a Él. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero ya fuiste salvo. Ya tuviste un encuentro con el Señor. Ya te encontraste con Él en el camino. Ahora, entonces tenemos una nueva vida. Una vida muy diferente a la vida que antes teníamos. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces no puedes tomar a una persona, meterla en la iglesia y exigirle vivir una vida en santidad si antes no lo has llevado a los pies de Cristo y le has guiado a la verdadera salvación. La verdadera salvación que no es una oración de fe, que no es dos lágrimas derramadas, que es una entrega, que es un compromiso, que es un rendirse a Dios, es un rendirse al Señor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice entonces la Biblia que no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden, aunque quisieran.
El pecador, aunque quisiera obedecer a Dios, no puede. El que puede obedecer a Dios es aquel que ha sido salvo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. Luego, Pablo le habla a los creyentes allí, a los que les envía la carta, y les dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí hay un juego de palabras, porque Pablo nos habla de si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y mire lo que dice el verso 10, dice: pero si Cristo está en vosotros. Y es allí, tener el Espíritu de Cristo es que Cristo está en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Alguien llamó a este capítulo 8 de Romanos el cántico de victoria del cristiano. Hay muchos creyentes esforzándose, luchando y pagando el precio por su salvación. El precio ya fue pagado. Lo que usted y yo hoy debemos hacer es lo que dice la Biblia, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Y ese cuidando nuestra salvación implica una vida en santidad, en obediencia y en consagración delante de Dios. No es la salvación o la santidad más bien la que nos lleva a la salvación. Es la salvación la que nos lleva a la santidad. Y nos lleva a la santidad haciendo morir en nosotros ese viejo hombre viciado, conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre cargado de maldad no se muere cuando usted cambia la manera de hablar. No se muere cuando usted cambia su manera de vestir. Ese viejo hombre muere cuando usted se viste de Jesucristo. Cuando usted se viste del nuevo hombre, creado en Cristo según Dios. Y eso es algo que solo lo hace Dios, solo lo hace el Señor en la vida de aquellos que se rinden a Él, que le buscan a Él, y que, como dice la Biblia, que Cristo está en ellos. Y cuando Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu, y la palabra Espíritu ahí no es el Espíritu Santo, es el Espíritu nuestro, porque nuestro espíritu siempre está inclinado hacia Dios. Es nuestra carne la que está inclinada al pecado, pero nuestro espíritu está inclinado hacia Dios. Y entonces, ahora que usted es salvo, la carne, por decirlo de alguna manera, y Pablo lo dice así también, muere, pero el espíritu vive para la gloria de Dios. Y ahora sí podemos hacer lo que le agrada a Dios. Versículo 12, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Aquí la versión del 60 dice viviréis, pero tomémoslo para nosotros, viviremos. Sí, por el Espíritu, no por la oración, no por el ayuno. Claro, la oración y el ayuno es lo que hacen que nuestra vida espiritual crezca, se fortalezca, nos llenemos de Dios. Sin oración no hay victoria, sin ayuno no hay victoria, sin lectura de la Biblia no hay conocimiento, sin asistir a la casa de Dios no hay verdadera vida espiritual. Eso es real, pero es por el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravilloso saber que el alcance de la salvación es mucho más allá que la entrada a un templo, a una congregación, a una iglesia. El alcance de la salvación es impulsarnos a una nueva relación real y permanente con el Dios de los cielos. La salvación es más que sencillamente pertenecer a un grupo religioso o eclesial o como usted lo quiera llamar. La salvación es ser parte de la familia de Dios. Y ser parte de la familia de Dios no como un pariente, un primo, un sobrino, un nieto, no. Ser parte de la familia de Dios como un hijo, y no solo como un hijo, sino como un heredero y coheredero con Cristo. Es absolutamente maravilloso entender el proceso de la salvación, el alcance de la salvación y mi vida con Dios ahora que soy salvo. Porque la vida con Dios o la relación con Dios de un pecador no es la misma relación con Dios de alguien que fue salvo, de alguien que ya fue alcanzado por la misericordia y por la bondad de Dios. Así que yo te invito hoy a que conozcas tu salvación, a que sepas lo que Dios te ha concedido, a que entiendas cuál es el alcance de la obra de Cristo por ti en la cruz, por ti en el Calvario. Y quiero decirles algo: la obra que Cristo hizo en la cruz no terminó en la cruz ni en la resurrección, porque Cristo sigue obrando en nuestras vidas. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros aquella aspiración de una vida nueva. Es Cristo en nosotros, y por eso la invitación del mismo Señor Jesús es a permanecer en Él. No con Él, sino en Él. Es a tener una relación tan firme en Él que no estamos acompañados de Él, estamos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, serán entonces quienes lleven fruto, y su fruto permanecerá. Y esa permanencia de su fruto hará también que vuestro gozo sea cumplido. Salvación, mi querido amigo, mi querido hermano, es más que ir a la iglesia, es más que cargar una Biblia, es más que ser líder de una congregación, es más que ser cualquier cosa, todo lo que usted se imagine. La salvación es mucho más que eso. Es tan gloriosa y es tan profunda que solo Jesús pudo lograrla para nosotros, que solo el Hijo de Dios pudo hacerla posible para nuestras vidas. Disfruta tu salvación, goza tu salvación. La salvación no es para sufrirla, la salvación es para disfrutarla. La salvación no es la cruz que cargamos, la salvación es la corona de gloria que nos espera. La cruz es el compromiso de nuestra salvación, pero la salvación es la corona de gloria que nos espera. La salvación no es el valle de sombra y de muerte. La salvación es el buen pastor que estará con nosotros, y su vara y su cayado nos infundirán aliento. La salvación no son las tormentas y las batallas de la vida. La salvación es la gloria postrera que en nosotros habrá de manifestarse. Te invito a que conozcas tu salvación, a que disfrutes tu salvación, pero también a que la compartas con otros y les digas a otros que no eres usted el que se está perdiendo de algo grande, que son ellos los que se están perdiendo
de algo absolutamente maravilloso, extraordinario, poderoso, glorioso, que se llama salvación en Cristo, el Rey de Gloria. Que Dios les bendiga hoy, que Dios les guarde, y a disfrutar de lo que Dios ya hizo por nosotros y que se llama salvación en Cristo, el Rey de Gloria. Bendiciones para todos y un muy feliz y bendecido día en Cristo.